El ruido de la voz de Alex cortó el tintineo de los platos como un cuchillo afilado. Alara, tráeme un té ahora. Detuve mi mano en el agua jabonosa. Espera, estoy lavando los platos. ¿Qué? Su voz estaba llena de incredulidad e impaciencia. Deja eso y tráeme el té rápido. ¿No puedes seguir órdenes simples? Pero yo, comencé, pero me interrumpió. ¿Qué esposa inútil eres? Hazme un café dulce, por favor. Era la señora Whitmore, mi suegra, hablando desde la sala. Estaba comiendo un trozo de pastel que había sacado del refrigerador, sus ojos brillando con satisfacción. Suspiré, mirando la pila de platos. Son muchos, déjalos para después. Solo haz lo que decimos, esposa inútil. Las palabras de Alex golpeaban como un látigo, cada una punzante. Yo era Alara, una madre trabajadora de 28 años, sintiéndome atrapada en una vida que parecía más una prisión que un hogar. Me casé a los 23, esperando amor y compañerismo. En lugar de eso, me encontré atrapada con Alex y su exigente madre. Nuestro hijo de 4 años era mi única fuente de alegría en un mundo sombrío. Vivíamos en la casa de los padres de Alex, una decisión que tuve que aceptar bajo el pretexto de cuidar a la señora Whitmore después de que mi suegro falleciera. Al principio, me sentía apenada por ella, pensando que estaba en duelo, pero pronto me di cuenta de que solo era una pieza en su cruel juego de control doméstico. No importaba cuánto cocinara, limpiara o trabajara, nunca era suficiente. Mis esfuerzos siempre eran recibidos con desdén. Mis comidas eran dejadas sin tocar o severamente criticadas. El salteado está tan a medias, se burlaba la señora Whitmore. Cocínalo bien desde cero. Estoy ocupada y solo puedo hacer cosas simples, decía yo, tratando de sonar tranquila. Por eso odio las respuestas de una nuera, solía replicar. Cocina desde cero. ¿Por qué no cocinas tú entonces? Eres una buena cocinera, ¿no? Me atreví a preguntar una vez, lamentándolo de inmediato. ¿Por qué haría tareas del hogar cuando estás aquí? Su respuesta fue fría y despectiva. ¿Estás loca? Su crueldad empeoró con el tiempo. Dejaron de hablarme por completo, como si fuera un fantasma en mi propia casa. Mi presencia, antes solo no apreciada, ahora se sentía completamente invisible. Pasaron 5 años en una atmósfera sofocante. Alex y yo cumplimos 35 y 33 años, respectivamente. Nuestro hijo creció, pero la pesada atmósfera en la casa no cambió. Mi suegra, ahora de 63 años, parecía disfrutar de mi infelicidad. Una tarde, mientras caminaba a casa después del trabajo, sentí una dura realización. Mi vida parecía sin sentido para ellos. Era como una sombra, no vista e ignorada. La única persona que parecía verme era mi hijo. La idea de perder incluso ese pequeño reconocimiento era demasiado para soportar. Cuando llegué a casa, comencé a cocinar de inmediato, tratando de apartar la tristeza. Hice mapo tofu, pollo frito y un salteado con pimientos y cerdo, esperando que nuestra cena pareciera normal. Tráeme la mayonesa, comandó de repente Alex, rompiendo su largo silencio. Claro, aquí tienes, respondí, entregándole la mayonesa. Sus primeras palabras hacia mi enajez no fueron de agradecimiento ni conversacionales, solo otra orden. Era demasiado, la gota que colmó el vaso. No podía soportarlo más. La noche empeoró cuando la señora Whitmore dijo, limpia el baño. ¿Qué? ¿Ahora mismo? No podía creerlo. Sí, ahora mismo, insistió, su voz llena de amargura. No pude contener mi frustración. No digas esas cosas mientras estamos comiendo. Es repugnante, justo como tu corazón. Ella siseó, y nuestra discusión escaló rápidamente, con Alex uniéndose y exigiendo que me disculpara con su madre. Pero me mantuve firme por primera vez en años. El conflicto alcanzó su punto máximo, y tomé una decisión. Necesitaba salir de esta situación tóxica, por el bien de mi hijo y el mío. Fui a mi habitación, decidida, descargué los papeles de divorcio, los llené y se los entregué a Alex. Se sorprendió, pero yo sentí solo determinación. Voy a presentar estos papeles, dije firmemente, mientras enfrentaba la expresión sorprendida de mi esposo. Me di cuenta de que finalmente había salido de las sombras. Era hora de tomar el control de mi vida. En los días después de declarar mi intención de divorciarme, hubo muchas miradas enojadas y palabras hirientes, pero en medio de todo eso, sentí una extraña sensación de libertad. Una noche, mientras servía la cena, la señora Whitmore miró la comida con disgusto. ¿Esto llamas comida? Incluso un niño cocina mejor. Contuve mi frustración, enfocándome en la sonrisa de mi hijo. Come, cariño, hice tu comida favorita esta noche. Alex intervino sarcásticamente. Oh, ahora de repente eres la madre perfecta. ¿Qué chiste? Sentía como la ira aumentaba.
pero me mantuve calmada. Solo estoy tratando de preparar una buena cena para nuestro hijo. La señora Whitmore se burló. No actúes como si fueras mejor que nosotros. Solo eres una molestia en esta casa. La tensión en la mesa era palpable. Los insultos de Alex seguían llegando. Entonces, Alara, ¿has pensado siquiera en cómo te las arreglarás después del divorcio? Apenas puedes manejar el hogar, y mucho menos tu propia vida. Lo miré a los ojos. He estado manteniendo a esta familia durante años. No me preocupa cuidar de mí misma y de nuestro hijo. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, un atisbo de inquietud cruzando su rostro. La señora Whitmore rápidamente intervino. No seas ridícula. Dependemos de ti más de lo que tú dependes de nosotros. La conversación se desvió hacia el dinero, un tema que usualmente evitaban. Sabes, sin mi sueldo, este hogar tendría problemas. Dije más para mí misma que para ellos. La señora Whitmore se burló. Nos las arreglaremos. No necesitamos tu caridad. Pero el silencio de Alex lo decía todo. Sabía la verdad. Sin mi ingreso, estarían en problemas. En los días siguientes, su comportamiento se volvió más impredecible. La señora Whitmore alternaba entre intentar persuadirme para que me quedara y lanzando insultos cuando resistía. Alex, mientras tanto, parecía haber perdido su actitud confiada, desvaneciéndose a medida que la realidad de su dependencia financiera en mí se asentaba. Una tarde, escuché una conversación entre ellos que me puso los pelos de punta. Dejarla no es una opción, susurró Alex con enojo. Dependemos de su dinero. La respuesta de la señora Whitmore fue fríamente calculada. No te preocupes, tengo un plan. Haremos su vida tan miserable que ni siquiera pensará en irse. Escuchar sus verdaderas intenciones me sorprendió. No les importaba ni a mí ni a nuestro hijo. Todo se trataba de control y dinero. Esa noche, mientras yacía en la cama, comenzó a formarse un plan. Si querían una pelea, la tendrían, pero no con argumentos. Les daría donde más les doliera, su orgullo y sus carteras. A la mañana siguiente, puse en marcha mi plan. Contacté a una abogada, una mujer de carácter fuerte. Quiero el divorcio y quiero asegurarme de que no reciban más de lo que merecen, le dije. Ella asintió firmemente. Nos aseguraremos de eso. Tú has sido la principal proveedora, ¿verdad? Lo usaremos a tu favor. Con cada día que pasaba, mi determinación solo se fortalecía. Comencé a llevar un registro de todo, los insultos, las artimañas financieras, incluso las molestias más pequeñas. Era hora de hacerles enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras reunía pruebas, sentía una sensación de fortaleza por primera vez en años. Sentía que tenía control sobre mi vida. Las sombras del desprecio se estaban desvaneciendo, y en su lugar, surgía un nuevo comienzo. A medida que comenzaba el proceso de divorcio, la tensión en casa aumentaba, pero con cada día que pasaba, mi miedo se desvanecía, reemplazado por la determinación. Una noche, la señora Whitmore intentó un enfoque diferente. Alara, querida, ¿por qué no olvidamos toda esta desagradable situación? Sabes que somos familia, dijo, pero sus palabras estaban cargadas de insinceridad. Mantuve mi mirada fija. La familia no trata a los demás de la manera en que me has tratado. Alex, que había estado en silencio, se burló. Oh, ahora eres la víctima. No eres tan inocente como aparentas. Sentí la ira crecer pero me mantuve calmada. No estoy fingiendo nada, Alex. Simplemente no estoy dispuesta a ser tu saco de boxeo más. La conversación se desvió al dinero, como solía suceder. ¿Crees que puedes simplemente llevarte a nuestro hijo e irte? ¿Cómo lo vas a mantener?, desafió Alex. Sonreí con confianza. He estado manteniendo a esta familia durante años. Me las arreglaré. La mueca de la señora Whitmore retorció su rostro. No eres nada sin nosotros. Vendrás suplicando para regresar. Pero sus palabras ya no me afectaban. Conocía mi valor y la verdad. Al día siguiente, me reuní de nuevo con mi abogada. Ella delineó el plan claramente. Expondremos su dependencia financiera en ti. Será crucial en la batalla por la custodia y en la división de bienes, dijo. Asentí, sintiéndome validada. La ley estaba de mi lado, y estaba lista para defenderme. En casa, la tensión alcanzó su punto máximo. Los intentos de la señora Whitmore por socavarme se volvieron más desesperados. ¿Crees que eres astuta?, escupió una noche, pero solo estás abandonando a tu familia. La miré directamente a los ojos. No, finalmente estoy defendiendo mis derechos. Alex se unió, su voz llena de ira. Lo lamentarás, no puedes sobrevivir sin mí. Pero ya no tenía miedo de sus amenazas. A medida que pasaban los días, me preparaba para la batalla legal. Reuní documentos financieros,
Registré sus palabras hirientes y recolecté pruebas de su negligencia. Una tarde, mientras organizaba mis papeles, mi hijo se acercó a mí. «Mamá, ¿estaremos bien?». Su voz era pequeña e incierta. Lo abracé, sintiendo una oleada de protección. «Sí, cariño, vamos a estar bien. Vamos a dejar este lugar y comenzar una nueva vida feliz, solo tú y yo». Sus brazos se apretaron alrededor de mí, y en ese momento, supe que estaba haciendo lo correcto. Estaba luchando por el futuro de mi hijo, no solo por el mío. El día de la audiencia en la corte se acercaba, trayendo un sentido de libertad inminente. Estaba lista para enfrentar a Alex y a la señora Whitmore, para poner fin a su control y abuso. Estaba lista para recuperar mi vida y darle a mi hijo la paz y la felicidad que se merecía. Era hora de justicia, y estaba decidida a lograrlo. El día de la audiencia en la corte llegó, un día que había estado temiendo pero esperando con ansias. Sentada frente a Alex y la señora Whitmore en la sala del tribunal, sentí una mezcla surrealista de emociones. Este era el momento del cambio. Los procedimientos comenzaron formalmente. El abogado de Alex lo pintó como un esposo y padre devoto, injustamente acusado. La señora Whitmore se presentó como una suegra en duelo maltratada por una nuera ingrata, pero su actuación era transparente, sus mentiras evidentes. Cuando llegó mi turno de hablar, hablé con claridad, mi voz firme. He sido la única que ha trabajado para mantener a esta familia durante años. El desempleo de mi esposo y la manipulación de su madre han causado una tensión constante. Alex interrumpió, pretendiendo estar herido. «Alara, ¿cómo puedes decir esas cosas?». Me volví hacia él, mi mirada firme. «El apoyo no son solo palabras, Alex, se trata de acciones, y tus acciones han sido egoístas y crueles». El juez escuchó mientras presentaba mis pruebas, documentos financieros, grabaciones de sus abusos verbales y testimonios de vecinos que habían sido testigos de su comportamiento. La verdad era clara. A medida que se acumulaban las pruebas, la fachada de Alex se desmoronaba. La actitud calmada de la señora Whitmore se rompió, revelando su verdadera naturaleza. La sala del tribunal quedó en silencio. La tensión se hacía palpable. Luego vino la bomba que selló su destino. Mi abogada presentó evidencia, fotografías y documentos que probaban la infidelidad de Alex y el romance de la señora Whitmore con un vecino, el señor Harwood. La sala del tribunal murmuró mientras se mostraban las imágenes, revelando su engaño a la vista de todos. Los ojos de Alex se abrieron con sorpresa. La furia de la señora Whitmore torció su expresión, sus manos temblando. «Violaste nuestra privacidad», chilló, su voz perforante. La miré con calma. «No, expuse la verdad, una verdad que ambos trataron de ocultar durante demasiado tiempo». El juez pidió orden, pero el daño ya estaba hecho. Su credibilidad se desmoronó, sus mentiras quedaron al descubierto. Al finalizar la audiencia, la decisión del juez fue clara: se me concedió la custodia total de nuestro hijo y los bienes se dividieron de manera justa. Alex y la señora Whitmore se quedaron con nada más que sus reputaciones arruinadas. Al salir del tribunal, sentí como si una carga se hubiera levantado. Los años de manipulación y abuso finalmente estaban detrás de mí. Me había enfrentado a ellos y había ganado. Pero el mejor momento fue cuando mi hijo corrió a mis brazos afuera, su rostro radiante con alivio. «Lo hicimos, mamá», dijo felizmente. «Sí, lo hicimos», respondí, abrazándolo con fuerza. «Ahora somos libres. Esto es solo el comienzo para nosotros». Mientras nos alejábamos juntos, sabía que esta victoria no era solo para mí, era para cualquiera que alguna vez se sintiera pequeño o impotente. Era por la verdad y la justicia. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza y un futuro mejor. Las secuelas del fallo en la corte fueron rápidas y caóticas. La noticia del engaño de Alex y la señora Whitmore se difundió rápidamente, manchando sus reputaciones en nuestra pequeña comunidad. Ya no podían esconderse tras su fachada de respetabilidad. En los días posteriores al veredicto, me concentré en reconstruir mi vida con mi hijo, pero no podía ignorar la satisfacción de saber que estaban enfrentando las consecuencias. Una tarde, mientras preparaba la cena, recibí una visita inesperada: la señora Harwood, la esposa del señor Harwood. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Alara, escuché todo. No puedo creer lo que Silvia, la señora Whitmore, hizo», dijo, su voz temblando con dolor. La invité a pasar, ofreciéndole una taza de té, mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina. Desahogó su corazón. Confié en ella como vecina, como amiga, y pensar que ella estaba teniendo una aventura con mi esposo. La escuché, ofreciendo consuelo. Era evidente que las acciones de la señora Whitmore habían causado más daño del que había anticipado. Al día siguiente,
Me encontré con Alex en el pueblo. Se veía derrotado, una sombra de su antiguo yo. Su arrogancia había desaparecido. Me detuve, enfrentándolo. ¿Qué queda por decir, Alex? Él se movió incómodamente, evitando mi mirada. Lo siento por todo. No me di cuenta de cuánto dependía de ti, de tu fortaleza. Su disculpa, aunque tardía, marcó un cambio de poder. Había perdido todo, su orgullo, su hogar, su familia. En esa pérdida, finalmente reconoció sus errores. Pero fue la señora Whitmore quien enfrentó las consecuencias más severas. Su aventura con el señor Harwood no solo manchó su reputación, sino que también llevó a problemas legales. La señora Harwood había solicitado el divorcio y le estaba demandando por alienación de afecto. Oí sobre la caída de la señora Whitmore a través de susurros y rumores de los vecinos, pintando el retrato de una mujer derrumbada por sus propias acciones. Se convirtió en una paria, rechazada por aquellos a quienes alguna vez consideró amigos. Una tarde, la vi en el supermercado. Su actitud era derrotada mientras se apresuraba por los pasillos. Nuestros caminos se cruzaron y nuestras miradas se encontraron brevemente. El resentimiento y la derrota en su mirada eran claros. «Me hiciste esto», murmuró mientras pasaba. La vi irse, sintiendo una mezcla de pena y vindicación. «No, Silvia, te hiciste esto a ti misma», susurré para mí misma. Las tornas se habían vuelto, y las consecuencias de sus elecciones eran ahora inevitables. Alex y la señora Whitmore estaban enfrentando las repercusiones de sus años de engaño y manipulación. Al verlos luchar, entendí que la mayor venganza era vivir bien, libre de su toxicidad. Al reenfocar mi atención en mi hijo y nuestra nueva vida, me di cuenta de que esto no era solo acerca de venganza, era sobre libertad, romper con el abuso y el control. Mirando hacia adelante, sabía que lo mejor estaba por venir.